Damos la bienvenida a nuestros estudios al economista Carlos Rivera. Él es director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. Hemos hablado sobre estos síntomas que dan cuenta de que algo marcha mal y bastante mal en las finanzas estatales, estas deudas con los gobiernos autónomos descentralizados, que se repiten en varios ámbitos, también en las universidades, en las cuales el economista Carlos Rivera es director de escuela, en la Escuela de Economía. Todo esto da cuenta de que hay dificultades financieras en el gobierno, economista Rivera, que no han sido superadas cuando nos encontramos ya en el inicio de una nueva relación económica de Ecuador. Hablamos de esta carta de intención que se le empieza ya a aplicar en Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el panorama que se presenta para las finanzas públicas? Buenos días, Gustavo, igual a los radioescuchas. Mire, normalmente un poquito me gusta hablar de los aciagos términos macroeconómicos en forma coloquial, a veces utilizar analogías, pero hoy voy a pedir disculpas porque creo que es necesario usar ciertos tecnicismos, porque me parece que la discusión no está siendo bien enfocada. Mire, el Ecuador acude al fondo con un serio bache fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública está en serias dudas. Tanto es así que los créditos internacionales empezaron a dispararse por encima del 10%. En esas circunstancias, cuando el mercado financiero internacional le empieza a cerrar las puertas al Ecuador, evidentemente nuestro país tiene que acercarse al Fondo Monetario Internacional y en esas circunstancias consigue un crédito del fondo y de otros multilaterales más o menos de 10,000 millones de dólares y cuya tasa de interés más o menos está sobre el 4.5%. ¿Esto qué significa para el país? Significa que básicamente está reduciendo a la mitad la tasa de interés de los nuevos préstamos internacionales, lo cual es terriblemente, enormemente positivo. Ahora, sin embargo, los economistas tenemos unos modelos que se llaman de sostenibilidad de la deuda, donde entran varias variables en juego. Una de ellas es el crecimiento del producto, otra es la tasa de interés internacional, la razón deuda-producto y la tasa de interés a la que nos prestan. Más o menos para ir ilustrando esto, el tema es que nosotros, cuando los mercados financieros internacionales nos empiezan a cerrar las puertas, nos están diciendo se requiere un ajuste económico. ¿Qué significa un ajuste económico para poder pagar la deuda externa? Básicamente significa generar un superávit en cuenta corriente. ¿Qué significa esto? Exportar más que importar. Sin embargo, eso no solamente es un fenómeno comercial, un fenómeno microeconómico, sino la raíz es el equilibrio casa adentro, ahorro, inversión o ingresos-gastos. Desde ese punto de vista, los modelos de sostenibilidad de deuda nos dicen que si nosotros manteníamos las mismas relaciones con los mercados financieros internacionales sin el Fondo Monetario Internacional, el ajuste debería ser mucho más drástico. ¿Qué significa eso? Bajar ostensiblemente el gasto público, bajar el consumo, básicamente como medidas de ajuste, o esperar un crecimiento inusitado de la producción. Eso significaba en términos cuantitativos que nuestro superávit, que nuestra balanza comercial, que más o menos es deficitaria en menos 0,5, 1% del producto, tendría que pasar a 5% del producto. Eso significa un ajuste brutal de la economía para hacerle sostenible la razón deuda público heredada del anterior gobierno. Al acercarnos al fondo, el ajuste básicamente se nos reduce a la mitad. Es decir, para todo efecto práctico, el Fondo Monetario nos está haciendo una especie de salvavidas, una especie de suavizar el ajuste, pero de que nos toca hacer el ajuste no nos toca, ¿no? O sea, aquí sí cabe quizás una analogía, ¿no? Si yo tengo que bajar de peso, evidentemente eso es una responsabilidad mía y un compromiso mío con mi salud. Sin embargo, no me despierto pronto para ir a caminar, sigo en el relajo de la comida. Entonces, capaz que me toca ir a pagarle a la médica nutricionista o al gimnasio para que con el compromiso de pagar algún dinero efectivamente lo haga. Y el fondo definitivamente nos está facilitando el ajuste.
Y aquí viene claro, o sea, no hay almuerzo gratis en economía. Yo no conozco ningún país en el mundo que después de una farra, después de excesos, el ajuste sea suave. Caso contrario, no habría razón de... ¿Hasta dónde van las soluciones que propone el Fondo Monetario Internacional? ¿Se está tomando la sartén por el mango, tratando de dar un giro a la economía ecuatoriana, o hay medidas que podrían ser calificadas más bien como cosméticas, medidas de salvación que dejan todavía abiertas las puertas para que el gobierno siga buscando soluciones más allá del ámbito de este acuerdo? Mire, cuando uno lee la carta de intención, uno tiene que rescatar algunos elementos. Por ejemplo, hay un compromiso por la optimización de los subsidios públicos. Hay un compromiso por reducir el gasto público. En temas estructurales se habla, por ejemplo, de la reforma del mercado laboral. Se habla de la reforma a la seguridad social. Es decir, hay algunas aristas, ¿no? El Fondo Monetario no es un organismo de asistencia social, ni es un promotor de políticas de combate a la pobreza. Lo que hace el fondo es, nos presta el dinero para salvar los muebles en el tema fiscal, pero nos exige reformas de nuestro principal problema, que definitivamente es fiscal. El compromiso del Ecuador con el fondo es reducir la proporción del gasto público con el producto y bajar el nivel de endeudamiento externo. Ese es el compromiso. Y para eso tenemos que ahorrar un poco más. Y el principal actor que le corresponde ahorrar es del gobierno. Básicamente tiene que reducir el monto del gasto público y corregir el déficit fiscal. ¿Cómo se corrige el déficit fiscal? Eventualmente con incremento de impuestos o reducción de gasto. ¿El gobierno lo está haciendo? ¿Han empezado ya a darse las medidas? Bueno, hay compromisos con el tema del gasto público, hay que esperar un poco, es lo que conversábamos un poco antes. Me parece que ahora nos van a venir los problemas políticos y sociales, porque normalmente estas medidas son poco populares. Sin embargo, dentro de ese paquete de medidas, justo para facilitar y suavizar el ajuste, algunos economistas creen que debemos propender a medidas pro crecimiento. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que a la par de reducir el gasto público, tenemos que comenzar a hablar de temas que impulsen la inversión y el crecimiento económico, pero por el lado del sector privado. Pero el sector privado necesita nuevas señales. Por el lado del comercio internacional, tenemos un ministro concentrado en tema de abrir mercados, me parece bien. El libre comercio con Europa fue una buena noticia. Se está buscando mecanismos similares con los Estados Unidos, con Asia. Esperemos que se concreten los resultados, porque siempre el aperturismo es uno de los principales incentivadores de crecimiento económico. Tenemos que caminar con el tema de la flexibilidad laboral. Este es un tema muy delicado, ciertamente, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, pero los indicadores de desempleo y de subempleo nos evidencian que la rigidización en el mercado laboral, inclusive los aumentos salariales por encima de los niveles de productividad, se han reducido en tener las cifras del mercado laboral en rojo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con flexibilidad del mercado laboral. Ahora, el gobierno cómo le venda esos mecanismos de reforma laboral es otro tema. Yo creo que ahí entra la política de la política económica. Tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el riesgo país ha bajado significativamente. Sí. ¿Refleja esto la situación, la toma de medidas? Sí, claro, evidentemente. Mire, antes de iniciar las conversaciones con el fondo, el riesgo país estaba ubicándose peligrosamente por encima de los 800 puntos base y encaminándose a los 900 puntos base. ¿Eso qué significaba? Lo que yo le decía con que iniciábamos. Venezuela, no sé si Argentina se puso ya en esta competencia. Segundo puesto después de Venezuela, inclusive por encima de Argentina. Justamente al inicio de la entrevista le decía que los mercados financieros nos estaban cerrando las puertas. Ese índice de riesgo país sobre los 800 puntos base era el reflejo de que los mercados financieros internacionales nos estaban cerrando las puertas. Hasta aquí las macro cifras de economista Rivera, sin perjuicio de que las toque usted si considera necesario, pero ¿cómo sentimos o cómo vamos a sentir los ecuatorianos este ajuste? Bueno, básicamente el ajuste fiscal va a ir por un muy importante número de familias ecuatorianas que hoy dependen del sector público. Como empleados públicos tendrán que retirarse del mismo. No es gratis en economía los ajustes. El gobierno anterior nos creó una especie de burbuja, una especie de espejismo, en el cual no solamente contrataba a gente que no necesariamente aportaba a la productividad y al valor agregado, sino solamente cobraba un sueldo. Buena parte del sector industrial y comercial, el principal cliente era el sector público.
pero hoy ya no tiene recursos para seguir dinamizando la economía. Una buena parte del sector industrial vivía del proteccionismo arancelario durante 12 años. Es decir, el gasto público siempre crea una especie de adicción, donde todos eran felices, no solamente los asalariados del sector público, sino muchos de los comerciantes e industriales que vivían del papá Estado, ¿no? Mientras había un precio de $100 del precio del petróleo, obviamente todos vivíamos felices. Y era una especie de espejismo, de burbuja económica, pero que a la vuelta de la esquina se nos reventó. Y hoy ese sector privado, ¿no?, que se acostumbró a vivir de las rentas del Estado, de alguna manera en forma ineficiente, porque si usted tiene un arancel extremadamente alto, las concesionarias automotrices, por ejemplo, las concesionarias industriales, no tenían por qué ser eficientes, porque tenía un arancel que le permitía cubrir sus ineficiencias. Pero si hoy vamos bajando los aranceles, por decir algo como una política de apertura de libre comercio, esas empresas industriales tienen que ser mucho más eficientes, ¿no? Por ese lado, generará definitivamente coyunturalmente un efecto de corto plazo, un eventual incremento de los indicadores de desempleo y subempleo como consecuencia del ajuste del gasto público. Sin embargo, a la par de eso, y entiendo yo que por allí debería ir el gobierno, es todas estas reformas de flexibilización del mercado laboral, de apertura de nuevos comercios, podría generar de alguna manera que el sector privado capte esa mano de obra que va siendo despedida del sector público en una suerte de dinamismo económico. Sin embargo, eso se lo tiene que hacer con incentivos tributarios, con seguridad jurídica y con algunos otros mecanismos, pero me parece que un principal impulsor del crecimiento económico privado y de la inversión privada definitivamente es la flexibilización del mercado laboral. Ahora, en esto trasladémonos a los gobiernos locales. ¿Qué efectos va a tener la situación actual sobre los gobiernos locales? Hay necesidades muy grandes aquí en la provincia. Hay ofertas electorales también que van a tener consecuencia, como aquella de Yacu Pérez de quitar la tasa solidaria que servía para financiar el mantenimiento vial a las comunidades. Una deuda de $14 millones de la prefectura, según lo señaló el anterior prefecto Paul Carrasco, una prefectura despojada de sus participaciones en empresas eléctricas impagas por el gobierno. El gobierno nunca cumplió con esos pagos. El municipio de Cuenca con deudas que aún no se configuran en las cifras totales, promediémosla en unos $150 millones por lo menos. Otro tanto etapa con ingentes deudas y la posible adquisición de una más de $70 millones para la construcción del proyecto Huangarcucho. ¿Cómo lo tienen de complejo los nuevos administradores de la ciudad y la provincia? Bien, mire, yo creo que son dos realidades diferentes. La primera de ellas es la del nuevo prefecto, que me parece que le tiene más fácil que Pedro Palacios en la alcaldía. Me parece que el nuevo prefecto tiene que explotar su principal fortaleza, que es su largo discurso y dilatada trayectoria en el tema de la protección del agua, el problema del medio ambiente. Yo decía que los mercados internacionales son muy generosos con estos temas. Hay muchísimos recursos para la protección del agua, para la protección del medio ambiente, para los temas de género, por ejemplo, que parece que la nueva viceprefecta, y de hecho creo que se anuncia que se va a crear una dirección de género en la prefectura, que debe ser mucho más que un espacio burocrático, que debe ser una instancia de presentación de proyectos, porque si el nuevo prefecto nos anuncia que va a eliminar paulatinamente, entendería yo, el tema de la tasa solidaria, va a perder alrededor de $5 millones al año, que es lo que recauda por ese monto. La carestía de recursos del gobierno central obviamente le hace que se atrasen los pagos o que no se esperaría que haya una llegada inusitada de recursos del gobierno central al gobierno provincial. Me parece que lo que tiene que hacer Pérez es presentar una amplia gama de proyectos en los mercados internacionales para captar recursos bajo esa lógica y esa coherencia de la protección del ambiente. Si nosotros le decimos no a la minería, pero tenemos que buscar recursos que reemplacen a esa fuente importante de recursos. Hay recursos que sean no reembolsables, porque ya de deudas creo que el Ecuador está hasta la coronilla. Sí, mire, dos puntos principales.
estos temas de ambiente muchos de ellos son fondos no reembolsables, ¿no? E inclusive, ojo, el endeudamiento no es malo per se, o sea, si la prefectura se endeuda para cubrir el gasto corriente, evidentemente está malo, pero si yo me endeudo para generar proyectos definitivamente rentables, y no solo desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista social, yo me parece que la principal recomendación que daría a las dos nuevas autoridades de nuestra provincia es que se implemente un sistema rigurosísimo de evaluación de proyectos de inversión, de creación de líneas de base, antes de que nos enfrascarnos en cualquier inversión de recursos, que tengamos nuestro punto de partida, que tengamos una evaluación rigurosa de proyectos y que si esa amerita hasta el endeudamiento, bienvenido sea. Sin embargo, yo creo que sí hay un espacio para conseguir recursos no reembolsables en la lógica del nuevo prefecto, sí, en la lógica, en el criterio del nuevo prefecto. Por el lado de la alcaldía, yo creo que Pedro le tiene mucho más difícil. Antes de salir de la prefectura, usted habla de esta línea pro agua, medioambiental, ecológica del prefecto, otro tema que tiene que resolver. En todo tiene que ver el dinero, pero no es un problema precisamente de finanzas, es de la planta asfáltica, muy polémica en cuanto a su instalación. Allí la mantuvo el prefecto Paula Carrasco. Es una fuente importantísima de contaminación que tiene un rechazo generalizado de los vecinos del sector. ¿Qué es lo que va a hacer con esto? ¿Va a tener o que cerrarla o que trasladarla? Al mismo tiempo es una necesidad, pues sabemos la situación vial de la provincia. Bueno, yo creo que eso se inserta en mi recomendación. Yo creo que cualquier proyecto público debe conllevar información financiera, económica, social y ambiental. Es decir, la ubicación de la planta de asfalto que usted me dice debería haber tenido una evaluación desde el punto de vista ambiental, es decir, la selección del nivel de la ubicación adecuada. Si no lo hicieron, bueno, estamos pagando las consecuencias de una mala decisión de inversión, igual que cualquier otra de las empresas públicas que a lo mejor presenta problemas. Yo creo que una buena auditoría implicaría con qué números se proyectaron las cosas, cuánto se invirtió, cuánto se está obteniendo, y una evaluación ex post de cada una de esas instancias determinará que la nueva administración debe ir cerrando aquellas que no generen recursos para la institución o que no generen una tasa de retorno social efectiva. Yo hacía alguna reflexión con el tema de la leche, ¿no? Cuando uno escucha, suena música al oído de la gente, esto de entregar leche a los niños pobres. Un poco la pregunta que nos debemos hacer es, muy bien, ¿cuál es la línea de base? Es decir, ¿cuáles eran los niveles de desnutrición en la provincia antes del proyecto, los niveles de salud por carencia de leche? ¿Cuánto se ha gastado en ese dicho proyecto? ¿Y cuál es el impacto a la fecha? Eventualmente nos tocará evaluar ex post, y si es que es un proyecto que a lo mejor financieramente genere una pérdida para el municipio, para el gobierno provincial, pero socialmente genera un impacto, bueno, subsidiemos, busquemos recursos de otro lado para financiar, porque eventualmente tenemos una tasa de retorno social positiva. Pero si no tenemos números, ¿cómo podemos evaluar las distintas decisiones de inversión de las autoridades durante 10, 15 años que han estado en el poder? Transitemos hacia el municipio de Cuenca y sus empresas. Bueno, Pedro le tiene mucho más difícil. Pedro tiene una gran cruz, que es el tranvía. Escuché hace un par de semanas que el costo verdadero del tranvía aproximadamente es 89 centavos. Sin embargo, el precio social o político aparentemente va a ser 35 centavos. ¿Eso qué significa? Que vamos a subsidiar más del 100% a cada pasajero que se suba al tranvía. La aspiración del gobierno que culmina, así lo dijo Ruth Caltas cuando estuvo encargada de la alcaldía, es que el gobierno nacional financie, pero el gobierno sabemos cómo está. Verá, lo que mal comienza, mal acaba. Las personas que son expertas han emitido una serie de observaciones al diseño del proyecto, a la evaluación del proyecto y a la construcción del mismo. Y mucha gente cree que una vez que se ponga en marcha el tranvía se acaban los problemas porque parece bonito. Sin embargo, creo yo que los problemas no van a acabar, sino recién se van a potencializar con la operación, porque cualquier persona sensata, no creo que se necesite ser economista para darse cuenta si cada pasaje del tranvía vamos a tener que subsidiar el 100%. O los 2 tercios por lo menos. Yo creo que hay que preguntarnos al resto de cuencanos
que no estamos en la vía del tranvía, que no vamos a usar el tranvía, si estamos o no de acuerdo con ese subsidio. Evidentemente, hoy lo que vamos a hacer es a cosechar los horrores que se hicieron en torno a ese proyecto. Yo decía, me parece carísimo el proyecto si es que el tranvía va a servir para los gringuitos para que se pasen al centro de la ciudad. Me parece igualmente caro si las personas que antes tomaban la línea 100 del bus y ahora van en el tranvía, me parece también carísimo. Hubiéramos preferido ser una mano dura y aplicar las normas euroambientales para que los buses no nos emitan todo ese smog por las calles de la ciudad. Para traer buses eléctricos, que son las soluciones que están viendo, por ejemplo, para Guayaquil. Eso era una decisión mucho más sensata, mucho más razonable. Mire, si el tranvía no saca una cantidad de carros pequeños importantísima, ese sistema de transporte público no sirve para nada. A mí me parece que nunca se enfocó, nunca se evaluó bien, nunca se estimó bien la demanda. Hubo una premura, yo no sé, pues, qué sé yo, qué objetivos hubo. Evidentemente demagógico y quién sabe con segundas intenciones, y la falta de fortaleza que ha pagado en las urnas Marcelo Cabrera tras abrir expectativas en que ese proyecto podría no continuar con un costo para la ciudad, sí es cierto, pero un costo mucho menor que el actual. Abrió esas expectativas, no las cumplió, construyó el tranvía. La ciudad le ha dado su vuelta en las urnas. Mire, cuando Cabrera asumió su segundo mandato, evidentemente su discurso electoral fue parar. Lo mínimo que tenía que haber hecho ahí es una evaluación ex post, es decir, considerar todo lo que se invirtió, todo lo que se gastó como costos hundidos, y de ahí en adelante un proyecto marginal, es decir, con ingresos marginales y costos marginales, para ver si justificaba o no ese proyecto. Esas cifras estoy seguro que no las hay. Pero continuó. Vaya, de cualquier manera, esto genera un componente importante en esta grave situación financiera que tiene que enfrentar el alcalde Pedro Palacios. ¿Qué más? Me parece que, por ejemplo, la otra empresa pública ícono de eficiencia a nivel de país, hoy hay muchas observaciones sobre el tema de etapa. Me parece que el encanto de las empresas públicas de Cuenca eficientes ya no las hay. Y Pedro tiene el reto de retomar nuevamente eso. Poniendo en cifras, economista Rivera, Etapa hace 10 años daba utilidades, o hace 15 años utilidades del orden de 30, 40 millones de dólares anuales. Ahora sabemos que esto está en caída, estaremos en el orden de 10, 11 millones anuales, y si siguen en ese ritmo las cosas, Etapa va a desaparecer. Claro. Mire, Pedro tiene un importante background académico. Viene de la dirección ejecutiva en empresas importantes. Yo tengo esperanzas de que él forme un buen equipo en Cuenca. Me parece que yo les recomiendo a Pedro al mismo estilo del alcalde Yunda en Quito, ¿no? Muy criticado, con un bajo nivel de votación, pero le integró a la ciudad de Quito a Fernando Carrión, un hombre que se pasea por el mundo dando conferencias, charlas y asesorías sobre planificación urbana. Yo creo que Pedro debe comenzar con ello. Yo creo que Cuenca, me parece que ya no da más de que los alcaldes sigan manejando la ciudad con una agencia de empleo familiar, con los panas de la jorga, porque le han destrozado a esta ciudad. Yo creo que Pedro tiene que integrar a los mejores hombres de la ciudad de Cuenca, las personas mejor formadas en cada una de esas áreas, y hacer una gran reingeniería de procesos, tanto en la municipalidad como en las empresas públicas. Yo creo que siempre hay espacio. Cuenca tiene grandes potencialidades, grandes recursos que hay que aprovechar. Para ello está la alianza público-privada, pero definitivamente, si no damos un giro de 180 grados, vamos a pasar una administración nuevamente, una más del montón. Me parece que... En lo que se refiere a Etapa, economista Rivera, hablando de estos recursos humanos o talento humano, como se lo llama ahora, ¿cómo mira usted el perfil de quién debería ocupar esta gerencia? ¿Debe ser una gerente con fortalezas técnicas, como ha sido la norma hasta ahora? ¿O debería primar la visión social de este gerente o la visión financiera? Yo creo que la mezcla de todo. Me parece que hay que formar un equipo. Nadie es todólogo. Me parece que si yo solamente soy técnico y no tengo detrás mío una visión administrativa, una visión financiera, la arruino por ese lado. Si tengo solamente una visión social, la arruino por lo técnico y por lo administrativo.
el que lidere la empresa debe ser una persona, valga la redundancia, precisamente líder, que forme un equipo, que tenga conocimientos profundos de la técnica, alguien que le apoye en lo técnico, pero a mí me parece que la situación financiera de etapa exige, y ahí voy a defender a la profesión, yo creo que exige que un economista esté en la gerencia de etapa, porque hay enormes recortes presupuestarios y evaluación de proyectos. No los calificaríamos como enfermos terminales, pero sí tienen una situación delicada que amerita que se lo maneje de una manera realmente sabia. Va a tener que tomar decisiones muy bien pensadas el alcalde para no profundizar la crisis de las dos entidades. Sí, yo creo que el problema financiero del municipio y de las empresas no es trivial, pero tampoco es un enfermo terminal. Sí. El hecho de ser un monopolio público le da espacio para para generar, no estoy diciendo con ello que haya que aumentar las tarifas de agua, tarifas de teléfono, telefonía y demás, pero me parece que la principalísima tarea es revisar los procesos y revisar la estructura de costos administrativos. No puede ser posible que cada proyecto sea pensado en cuántos votos voy a sacar. Los proyectos públicos deben ser pensados cómo le transforman a mi ciudad. Ese debe ser esa visión. Yo siempre he dicho, cuando uno va a Guayaquil, los que tenemos ciertos años, uno ve un Guayaquil antes de León Febres Cordero y Nebot y ve un Guayaquil después de. Cuando uno se va a Quito, uno sabe que Sixto Durán Ballén, el Rodrigo Paz, hizo una gran transformación de la ciudad. Yo veo con mucha pena que Cuenca durante 20 años no ha avanzado absolutamente nada. Y una de las herramientas que debe dejar de usarse también con tanta proficuidad es la emisión de cartas por mejoras, los cuales los ciudadanos recibimos montos que superan con creces a los impuestos que se pagan usualmente, y en muchos casos no sabemos ni exactamente de qué estamos pagando. Sí, precisamente yo creo que un candidato ya en funciones, yo creo que más allá de un listado de obras que puede ofrecer, que no es ningún mérito, porque no me parece que la administración pública sea un mérito hacer un parque o pavimentar una calle, eso sería una mediocridad y una pobreza absoluta del ciudadano que valore eso. A mí me parece que una autoridad que llega a un nuevo cargo debe ofrecer tres cosas: transparencia, eficiencia y efectividad. Transparencia significa transparentar toda la información pública de las instituciones públicas, los resultados financieros. Eficiencia en el sentido de hacer lo mismo con menos recursos posibles, y efectivo, es decir, buscar los proyectos que optimicen y que den una respuesta a los principales problemas de la ciudad. Aquí tenemos un problema, por ejemplo, de movilidad. Bueno, ¿cuál es la respuesta de movilidad? Tenemos un problema de seguridad que la gente no se da cuenta. El incremento... Bueno, sí se da cuenta. Bueno, a los que les roban, sí, ¿no? Está en las encuestas, claro, como una de las principales preocupaciones. Pero quizás la gente no se da cuenta que el incremento de los estándares de inseguridad en Cuenca están correlacionados perfectamente con la inauguración de esta nueva cárcel de máxima seguridad. ¿Se hizo la cárcel en Cuenca? A mí, en lo personal, me parece que una cárcel de máxima seguridad debería hacerse en los lugares más alejados de las ciudades. ¿Por qué? Porque normalmente los delincuentes más peligrosos están asociados y llevan consigo todas las familias, los amigos que le visitan, y eso está pagando Cuenca. Y si nosotros teníamos que hacer una cárcel de máxima seguridad, a la par tenía que incrementarse un gran cuartel de policías para que enfrente todos los problemas que conllevan un incremento o la apertura de una cárcel. Por ejemplo, nos quitaron alguna vez del helicóptero de la policía. Nunca más regresó. Nos quitan los vuelos de Cuenca a Guayaquil y no tenemos una autoridad que diga nada. Entonces, la pasividad de las autoridades puede ser la pasividad de la ciudadanía también. Los proyectos viales que duermen el sueño del olvido. Claro. 5 años, 7 años de sus anuncios y siguen en los estudios de prefactibilidad. Claro, está pendiente el tema de los túneles a los sectores de Paute o Alaceo. Nos ofrecieron la panacea de las carreteras, pero no tenemos realidad una que cambie y ojalá se vislumbre un mejor futuro para nuestra ciudad y provincia. Gracias, economista Rivera, por su presencia. El economista Rivera es director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. Algo más, economista, ustedes han venido organizando
una serie de eventos, de simposios, de charlas. ¿Qué es lo principal que se viene en este tema, en una actividad que ojalá no la dejen de hacer? Bueno, mientras me mantengan de directores de carrera de economía, tengo el firme propósito de todas las semanas, o por lo menos 1 o 2 veces al mes, de tener conversandos. La semana pasada le invitamos a Fausto Ortiz para que nos hable sobre el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. Hoy, este jueves, le vamos a tener a un tema muy, muy académico con una profesora PhD de Argentina que está dando clase en la maestría de Economía sobre un tema de evaluación microeconómica, es un poquito un tema más académico. Estamos pensando discutir y armar un debate sobre el tema de la reforma laboral, que realmente hay 2 posiciones al respecto. Y es decir, la idea de la carrera de economía, por el bien de los estudiantes y de la ciudadanía, es enrumbar precisamente y generar un espacio para el debate, para la discusión, para la presentación de nuevas ideas. Ojalá que nuestras autoridades nos escuchen, porque somos gente académica la que estamos allí, no tenemos intereses electorales, y por lo menos enrumbar la discusión pública por las cosas de la próxima generación y no la próxima elección. Gracias nuevamente al economista Rivera.